Originario del Estado de México, Óscar Sánchez Gómez es un fotógrafo con más de 20 años de trayectoria enfocado en temas como el VIH y la comunidad LGBT+. Estudió periodismo y comunicación colectiva en la FES Acatlán y posteriormente en la Escuela de Fotografía Nacho López. Su trabajo desde un inicio fue influenciado por artistas visuales de los años 80 y 90, entre ellos el fotógrafo estadounidense Robert Mapplethorpe, quien influyó en él para su proyecto de desnudos Secretamente Cantan. Dentro de su trayectoria también destacan Convivencia, un trabajo compuesto por 3 portafolios que es una bitácora del autor sobre su relación con el VIH, así como también su proyecto titulado Familias Mexicanas, que es una serie de retratos hechos en la Ciudad de México sobre familias conformadas entre personas no heterosexuales. Su obra, que aborda la disidencia sexual y el VIH combinado con activismo, ha sido parte de numerosas exposiciones dentro y fuera del país. ¿Haber estudiado periodismo y comunicación colectiva ha influido en su trabajo? No, pues fue determinante, ¿no? El haber estudiado periodismo y comunicación colectiva para a partir de ahí dedicarme a la fotografía. Que de hecho el asunto de la fotografía yo lo traía ya desde un poco antes, pero el estudiar ahí en Alemacatlán fue muy importante para decidir hacer fotografía. Creo que en general la UNAM, porque yo además estudié en el CCH Naucalpan, en general pues ha sido absolutamente un pilar el desarrollo de mi vida en todos los sentidos, ¿no? Particularmente yo creo desde el CCH y luego en la FES Acatlán, la universidad me enseñó la posibilidad del pensamiento libre, de la crítica, del saber cuestionar, del estar siempre mirando y cuestionando todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, creo que esa conciencia crítica que la universidad, asistiendo a las aulas ahí en la FES Acatlán, fueron pues un pilar para mi desarrollo posterior, ¿no? ¿Hubo algún momento mientras estudiaba la licenciatura que lo cambiara como persona o profesionalmente? Bueno, yo creo que fue muy importante para mí el que me haya tocado el movimiento estudiantil de 86-87, que bueno, a mí me tocó, yo en el verano del 86 venía saliendo del CCH y es cuando empieza a gestarse y la etapa, digamos, dura de ese movimiento es hasta mediados de 87 y luego el Congreso Universitario en el 90, ¿no? Al cual fui delegado por parte de Acatlán. Pero creo que ese acontecimiento fue vital, que no hubiera podido ser posible si no hubiera estado ahí en la UNAM y particularmente en la FES Acatlán, pero fue vital porque me permitió entrar en contacto con una gran cantidad de personas de otras facultades, de otros institutos, de otras escuelas, incluso de ahí mismo, de otras carreras en Acatlán, ¿no? Que de no haber sido por ese movimiento, que fue un encuentro en todos los sentidos, no hubiera podido tener, ¿no? ¿Qué tanto cree que ha cambiado la visión sobre el VIH y la comunidad LGBT+ desde su diagnóstico hasta ahora? Hay más información, pero aún así sigue habiendo estigma, sigue habiendo discriminación y seguimos viendo casos de personas que por el estigma no se acercan a una asesoría, no se acercan a una visita médica, no quieren hacerse conscientes de que tal vez tuvieron alguna situación de riesgo que tendría que alertarlos para ir a hacerse una prueba y en caso de salir positivo, pues atenderse, ¿no? Finalmente, hoy en día la situación no es como cuando a mí me dieron el resultado hace 30 años, que lo único que esperaba uno era morirse, no había más. Uh-huh. Y hay la posibilidad de entrar a un tratamiento y tener una vida más o menos, bueno, no más o menos, una vida productiva y ser sano, ¿no? Yo llevo 30 años viviendo con VIH
de los cuales me he dedicado alrededor de 22, 23, y bueno, pues aquí sigo, ¿no? En general, el contexto referente a la comunidad LGBT+ y las personas con VIH ha evolucionado con el tiempo. ¿Cómo se ha adaptado al nuevo contexto social? La producción de mi trabajo fotográfico ha sido posible gracias al contexto social en el que yo me desenvolví, ¿no? Aquí hay que valorar de manera muy importante algunos maestros que tuve en el CCH, que en su tiempo habían sido militantes del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, y que a partir de su ejemplo yo vi la posibilidad de ser libre. Esa posibilidad es la que yo he venido buscando desde entonces, y uno va acomodándose en el entorno cotidiano con los pares o con quien uno piensa que puede desenvolverse de esa manera. Y es así que a partir de que inicio mi carrera como autor de obras fotográficas, mi primer portafolio habla, mi primera producción es una serie de desnudo masculino, ¿no? Y luego empiezo a desarrollar un trabajo de retratos. En ese entonces los llamé solo de parejas gays y lésbicas. Ahora el ensayo ya tiene el nombre de familias mexicanas. En 20 años esto ha cambiado mucho. Lo que antes solo eran parejas, ahora ya son consideradas familias, además de otras situaciones alrededor del asunto. Y ahora se llama Familias Mexicanas, ¿no? Entonces yo creo que he tenido el privilegio de estar en la ENEP-Acatlán, en aquel entonces era la ENEP-Acatlán, ahora es la FES-Acatlán. La FES. Ajá, de conocer a mucha gente, de hacer posible que yo me sintiera en un espacio de libertad donde, de donde agarrara pues las bases para poder hacer mi producción fotográfica, ¿no? Entonces, de alguna manera es una cuestión que se retroalimenta. Las mismas condiciones que yo me he generado han posibilitado la producción de esta obra, pero también esta obra es una muestra de mi circunstancia, de mi paso por esta tierra, en este país, aquí, ahora, con el entorno en el que vivo, con la situación que se vive. Ha comentado cómo su colección Efectos Secundarios se vio influenciada cuando descubre que tiene VIH. ¿Cree que cambiarían estas obras si las hiciera en la actualidad? Bueno, yo sigo hablando sobre SIDA y VIH en mi trabajo fotográfico. Pero no solo es ese, en realidad yo me entero que vivo con VIH hace 30 años, empiezo mi carrera fotográfica como autor ya con este portafolio que realizó en el 94, y a partir de que yo empiezo a visualizarme como un autor, empiezo a darle vueltas cómo abordar el asunto del VIH, que ya para entonces yo me sabía una persona portadora, ¿no? ¿Ha tenido que sacrificar algo por su arte o activismo? Uno como persona siempre para crecer tiene que dejar cosas y sacrificar cosas, ¿no? Y más cuando está uno inmerso en un proceso de activismo o de arte, en fin. Creo que eso de las pérdidas es un proceso humano generalizado, y cada uno sabe qué pérdidas ha tenido. ¿Cuál ha sido el mayor reto a superar personal y profesional en su trabajo como activista? Pues te decía, el mayor reto como profesional ha sido mantener activa mi labor artística, ¿no? En el asunto del activismo, pues no sé, ahí sí he sido muy inconstante. Estuve activo principios de los 90, los 2000, la primera década del siglo. Ya después casi no, sí me acerco, voy, tomo fotos, hago, pero ya no he estado. Y en realidad mi activismo ha sido pues más bien como acompañando, ¿no? Ahí mi reto creo que no ha sido tanto. Creo que mi mayor reto en la vida ha sido, por una parte, seguir vivo, y por otra parte, mantener mi producción
artística continua, ¿no? ¿Ha tenido algún trabajo que le haya resultado catártico? Pues de alguna manera sí, ¿no? El estar haciendo clic muchas veces, porque digo, uno generalmente muestra muy poco de lo que hace. Y sí, de alguna manera también ha sido catártico el asunto de la producción de obra fotográfica, ¿no? Y el asunto de estar haciendo los diferentes proyectos que he venido haciendo, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más gratificante de su carrera? De repente descubrir una imagen que me guste mucho, ¿no? Y que decir, ay, bueno, esto era lo que yo quería. Eso es muy, muy gratificante. Eh, pero también pues el tener exposiciones y demás, ¿no? Particularmente para mí ha sido muy gratificante los viajes que me ha podido dar el hecho de ser fotógrafo, ¿no? Y de ir a mostrar mi trabajo en otro lado, ¿no? Y eso, ¿no? Yo creo que el hacer una imagen y que me guste, eso se me hace muy gratificante. Pues yo creo que el haber, eh, el que la UNAM, vía el museo, el MUAC, este, haya integrado en su archivo Arqueya parte de mi trabajo fotográfico, yo creo que eso es una de las cosas también que me llenan mucho de satisfacción. Y luego haber estado expuesto en las paredes del MUAC por muy poco tiempo, porque de inmediato vino la pandemia. La exposición se inauguró a principios de febrero del 20 y en menos de un mes ya estaba cerrado, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que esa es una de mis más recientes y grandes satisfacciones, ¿no? El que mi obra fotográfica está incluida, además de otros archivos, digo, además de tener otras colecciones, en esa colección archivo del MUAC, ¿no? ¿Cuál ha sido su obra más significativa y por qué? Precisamente de este portal, de este proyecto de este trabajo cuerpo de trabajo que se llama Convivencia, es precisamente la del vaso rodeado de pastillas, porque pues me permitió arrancar con el proyecto, ¿no? Entonces, esa fotografía para mí me parece determinante. ¿Tiene algún consejo para los jóvenes que estudian actualmente comunicación en la FES Acatlán y que buscan dejar una marca con su trabajo fotográfico? Pues que hagan lo que quieran hacer y que lo hagan ya, que no se lo pregunten dos veces. Y creo que esa es digo, ahora después de muchos años, yo puedo decir eso, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado hacerlo en ese momento. A veces el consejo. a veces uno tarda en tomar decisiones, ¿no? Sí. Pero pues sí, o sea, el asunto es que se oigan ellos mismos, ¿no? Porque finalmente, digo, yo abordo este tema porque, digo, además cuando yo empecé a tratarlos no se trataba, había mucho estigma, discriminación. De hecho, este ensayo que yo tengo sobre las familias mexicanas surge precisamente porque en los 90s, pues solamente cuando se realizaba la Semana Cultural Gay en el Chopo podía haber referencias positivas en algunos medios sobre lo que ahora se llama la diversidad, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es escucharse, ¿no? Y hacerlo, o sea, si uno tiene ganas de hacer algo, pues hay que hacerlo, no hay que limitarse, porque si uno se para, después ya a lo mejor no va a encontrar el motor o el impulso que tenía en un principio, ¿no? Entonces yo creo que es preguntarse y también, pues, ver qué es lo que uno quiere decir, ¿no? Eso es una pregunta que se tiene uno que hacer siempre, ¿no?